Ahí está. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, señor Antonio. Un segundito aquí. Lo tenemos. Está muteado. Claro, ahorita está muteado, ahorita no lo escuchamos. Ahí va. Ajá, ahora Perfecto. sí. Sí, Ahora excelente. sí. Tú sabes que Conti- ustedes son venezolanos todos, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Cuando la ciencia aprieta, el indio sufre. Es Y, así muy. va, y vaya que hemos sufrido. Sí, Justo veníamos hablando un poco, primero agradecerle un montón por estar acá, y además de por estar acá, por su Bienvenido, labor bienvenido. por su labor que está haciendo actualmente como voluntariado. No tengo idea cuántos edificios ya habrá examinado, pero calculo que que son muchos y que serán un montón. Sabemos que esta tragedia no va a ser ni una semana, ni 2 semanas, ni 3 semanas, va a ser bastante más. Sí que nada, pues espero se sienta bienvenido acá. Nosotros somos una comunidad de jóvenes artistas principalmente, pero nos movemos bastante queriendo pues, culturizar de la manera que podamos aportar a nuestra comunidad y pues un placer para nosotros contar con su conocimiento el día de hoy. gracias, gracias. Les deseo mucho éxito a ustedes, a toda la audiencia eh, y bueno, a toda la comunidad venezolana que está en Buenos Aires y en Argentina. Y comienzo dándole las gracias a la nación argentina por recibirlo y en la oportunidad que estuve allí hace como un año, 2 años, visitando a mis hijos, eh, así lo hice saber. Y así quiero que ustedes se conduzcan y se comporten con este pueblo argentino, que es un pueblo agradecido y gallardo. Sí, 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 yo creo que hay mucho que nos podemos siempre aportar y nutrir entre venezolanos y argentinos y por lo menos nosotros con nuestros amigos argentinos, ellos aman Venezuela y pues obviamente que nosotros amamos Argentina también, entonces realmente hay como una naturaleza en esas relaciones bastante, Es realmente y con todas las letras mi segundo país, pues. sí, 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 totalmente. El segundo Sí, lugar del mundo del que más me siento parte es este. Sí, sí, sí. sí, sí, ciertamente. Lástima que está lejos, pero debiera estar más cerca de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, está un país de diferencia. Pasa que ese país es Brasil, que es el quinto Qué país más grande del giganteco. mundo. Claro, claro. Bueno, Antonio, yo como para darle un poco de inicio a esta pequeña entrevista, ya estuvimos hablando un poco con el chat y con la audiencia acerca de más o menos en qué era lo que queríamos hacer hoy, de qué era lo que queríamos hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría empezar a hablar directamente digamos, lo que nos atañe el día de hoy, que es que, bueno, este pasado 24 de junio en lo que es Venezuela, en toda el área central del país, vivimos no uno, sino dos terremotos, ¿no? El primero de magnitud 7.2 y el segundo que fue apenas 35, 40 segundos después, fue directamente de 7.5, que si no me equivoco es el terremoto, es uno de los terremotos más fuertes registrados en nuestra historia como país, ¿no? Yo quiero empezar la entrevista hoy, Antonio, preguntándote cuál es, o sea, se entiende que, pues dos terremotos son más fuertes que uno, pero ¿de qué manera agravia, digamos, el hecho de que hayan sido dos terremotos? Porque entonces sucede el primer terremoto y cualquier edificación, cualquier vivienda, cualquier estructura, cualquier pedazo de infraestructura que se ve afectado por ese primer sismo, por esa primera sacudida, pues obviamente llega sentido a la segunda. Entonces, háblanos un poco sobre el fenómeno del terremoto doble y cómo esto particularmente complica la situación que atraviesa el país hoy. Sí, nosotros en la historia republicana y bueno, y colonial, hemos tenido un terremoto. El terremoto de 1812 fue un par de terremotos, ¿no?
fue un doblete. Solo que fue mucho más extenso a lo largo de San Felipe, Caracas, Mérida. Y eso depende un tanto de las superficies de falla, que son dos grandes bloques, como están viendo mis manos, en cuanto a su área y en cuanto a su profundidad. Bueno, sí, el área de ruptura y la profundidad respecto a la superficie de donde nosotros habitamos. En función de hacia dónde apunten, van las principales ondas, las más perjudiciales. El caso de 1812 fue muy atípico porque fue un evento continental. Y en los tiempos geológicos, los meses son un instante. Es decir, comento, unos meses antes de sentirse, que fue el mes de abril de 1812, creo que fue abril, sí, que estaba la sociedad en Semana Santa participando en ella, celebrando. Hubo el primer gran sismo, sucedió en Norteamérica, en la costa este, y cuentan los cronistas de la época en Estados Unidos que fue tan intenso que las campanas de las iglesias en la ciudad de Boston sonaban solas. Wow. Solas sin que un monje las sacudiera. Eso es un indicador del nivel de daños y de que él puede infringir y de la cuantía de la energía, su magnitud y su energía que fue capaz de liberar. Incluso leí en una oportunidad que el cauce del río Missouri sufrió un pequeño desvío. Y el Missouri, y no sé si el Mississippi, alguna de las lenguas que le aportan, desembocan en él, que construyen él, también sufrió un ligero desvío. O sea que fueron eventos muy fuertes. Meses después sucedió este doblete aquí en Venezuela. Y coronado con el decreto de guerra a muerte por nuestro libertador. Wow. El otro gran terremoto muy fuerte, este doblete que sucedió en 1812, todos estuvieron por encima de la categoría 7. Magnitud 7. El penúltimo grande que tuvimos fue en 1900, exactamente, que tuvo su epicentro al norte de Macuto y creo que fue de 9 grados. Fue muy fuerte. Los cronistas de Caracas contaban que Cipriano Castro, que era presidente en ese momento, sí, se arrojó del balcón de la... Exacto. Se partió el tobillo. Se partió el tobillo y la pierna y todo aquello, sí. Que tengo entendido que un poco caricaturescamente él se tiró como un paraguas pensando que este paraguas iba a amortiguar la caída. Bueno, seguramente algo hizo el paraguas, ¿no? Incluso él, una vez restablecido, consideró seriamente mudar la capital a un sector de Caracas que se llama Catia, el sector oeste, porque en Catia no hubo daño. No hubo daño por una condición que vamos a hablar más adelante. Y en esta oportunidad se preguntarán mucho, bueno, si el epicentro estuvo tan lejos, por los lados de San Felipe, estado Yaracuy, y nuestro sistema de fallas viene desde el sistema venezolano de fallas, está compuesto por varios segmentos. Uno comienza en el estado Sucre, que es la falla del Pilar, viene costanero prácticamente con lo que es Puerto La Cruz, Barcelona, avanza por el norte del estado Miranda y por allí, por esos lados del sitio donde sucedió el epicentro este 23 de junio, Tucacas, por esos lados, él cruza y apunta directamente hacia los Andes. Y ese segmento se llama la falla de Boconó, que ustedes como venezolanos conocen bien. Sí. Y llega prácticamente hasta el estado Táchira. Ese es nuestro sistema de fallas.
Luego, a partir de Táchira, ya esa falla cuenta en la República de Colombia, ¿no? Pero los daños que sucedan en Cúcuta, en el norte de Santander, igualito los sentimos nosotros y viceversa de igual manera. Bueno, ese es nuestro sistema de falla. Lo tenemos. Hay que vivir con él. Más preguntas. Bueno, yo creo que te me adelantaste un poquito cuando estábamos hablando antes de... Cuando empezaste a hablar sobre el tema de los epicentros, porque esta es justamente la siguiente pregunta. O sea, el epicentro estuvo en Yaracuy, pero la mayoría del daño la vimos en Caracas y en La Guaira. Que ojo, de esto también vamos a hablar, no son los únicos lugares afectados. Obviamente, al ser sitios donde pues la densidad poblacional es mucho más alta, se hace saber y se hace conocer, la gente habla más, la gente toma videos, toma fotos, no sé qué. Aparte era un día, justo era un día bastante, era un día feriado, entonces había mucha gente Exacto. en la Guaira, pero sí, Puerto Cabello y Tucacas creo que son las otras dos zonas más, Hay otras zonas del país que están afectadas, pero como decía al principio de la pregunta, a pesar de que el epicentro estaba por los lados de San Felipe, el daño se vio más hacia estos otros lados del país. ¿Puedes explicarnos un poco como que la diferencia que hay entre que el epicentro y cuáles son las zonas donde se termina viendo la mayor afectación? Háblanos un poco cómo funcionan los terremotos en este sentido, pues. Sí, como explicaba antes, las superficies que se fracturaron, que son capas tectónicas, grandes masas sólidas que están, en este caso estaban alrededor de entre los 11 y los 15 kilómetros de profundidad. El fenómeno de la ruptura dirigió la onda prácticamente a lo largo de la costa y se transmitió y se transmitirá a lo largo de las fallas, de lo que es la falla de San Sebastián, la va a cargar y también ella se va a descargar a través de las réplicas que han venido sucediéndose en estos días, ¿no? ¿Por qué nos hizo daño? Las características de los suelos. Las ondas sísmicas fundamentalmente viajan por la superficie, son las más peligrosas, ¿no? Y ellas en su andar pasan por diversos estratos, diversas capas, con sus respectivos profundidades. Y hay básicamente dos capas que son bien singulares, ¿no? Una son las capas blandas, producto de los deslaves, de los aluviones, y esa es una característica que está presente al norte de la cordillera de la costa. En la cordillera de la costa, todo lo que mira hacia el norte, lo que nosotros denominamos buzamiento, todo lo que buza hacia el norte, esa zona es proclive a los deslaves. Y Vargas lo vivió a inicio de la década pasada, en los 99, sí, creo que 99 o 97, no lo recuerdo. Y lo vivió también 50 años antes. Sí, en el 99 fue la tragedia de Vargas. Sí, solo que en los 50 años anteriores los daños no fueron tan grandes, no estaba tan poblado el estado Vargas, ¿no? En consecuencia, ese viaje de la onda que ocurre a grandes velocidades, que viene desde San Felipe, prácticamente a lo largo de las fallas de San Sebastián y bordeando toda la costa, se encuentra con diversos estratos. En el sector del municipio Vargas, hoy estado Vargas, los suelos tienen una característica por ser aluvionales que ralentizan la velocidad de la onda, pues son suelos muy sueltos, con muy baja capacidad portante, es decir, capacidad para soportar grandes cargas, constituido fundamentalmente por arena suelta y arcilla. Pero esa característica, así como baja un tanto la velocidad, también incrementa la amplitud de la onda. Al incrementar la amplitud de la onda, va a afectar, va a interactuar de un modo particular con cada características dimensionales de los edificios. Es decir, si la onda se amplifica, se amplía su onda, su frecuencia va a disminuir, pero su periodo se va a amplificar.
porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Ok. Eso va a hacer que las edificaciones medianamente altas o altas son las que más van a padecer los, los, los impactos, la interacción con ese terremoto. Las edificaciones de baja altura no van a padecerlo, salvo honrosas excepciones en donde el suelo presentó fallas por un fenómeno que también llamamos licuefacción, Claro. que se vio en Vargas, sucedió en el estado Vargas, y él, lejos de dañar, de impactar la estructura, lo que hace es que el suelo pierda su capacidad portante, lo que hace es que los niveles de agua, los niveles freáticos provenientes de la costa y provenientes del Cerro del Ávila, que están a algunos metros bajo la superficie, por el fenómeno de vibración, ellos van a ellos van a ascender a la superficie y las arenas van a descender. Algo parecido cuando veíamos de pronto a nuestras madres hacer café. Pones en la taza, en el dispositivo, la cazuela donde se hace el café, donde nosotros hacemos el café. Tienes el agua abajo y colocas el café. Y ese café, entiéndelo como arena, de materiales de un estrato de suelo, se mantiene flotando. Tú, sin removerlo con la cucharilla, con solo vibrar la cazuela, él va a bajar. Eso es licuefacción. Okay. Ya, para que no se nos olvide nunca, ¿no? Perfecto. Sí, lo entendí bien. Ya lo entendiste. Muy bien. Con mi café acá lo entendí. Ya lo entendiste ahí. En el mate debe suceder, ¿no? Sí, en el mate pasan unas cosas también. Sí. Pasa lo mismo. Y cuando los estratos son muy duros, son rocas, son suelos duros consolidados, va a suceder lo contrario. La amplitud de la onda va a favorecer las estructuras de baja altura. Y las estructuras de gran altura ni se van a enterar de lo que está pasando en términos de daños. Ese fenómeno lo llamamos, esa variación de un lugar a otro en función de la onda y en función de la característica del suelo más que de la onda, es lo que llamamos condiciones de sitio. Claro. El sitio de Katia es muy distinto al sitio de los Palos Grandes. El sitio de los Palos Grandes es muy distinto al sitio en la urbanización Prado del Este, por darte otro ejemplo. Son distintos. Mientras en la zona sur de la ciudad los estratos son más consolidados, más duros, en la zona norte, al norte de la cordillera de la costa, producto de los aluviones que se vienen sucediendo de hace miles de años, los suelos son más blandos. Esa es la razón por la que vimos, tristemente, que decenas de edificios en la zona cuyo estrato suelto es más profundo, allí sucedieron los daños. ¿Cuáles? Caraballeda, Macuto, un poquito más allá, un poquito más acá, pero esa zona. ¿Cuál es esa zona? Si me permiten, déjenme compartir pantalla. Claro, por supuesto. Si lo están... Una pestaña sería... Sí, bueno, mientras haces eso, yo justamente me acuerdo que cuando estaba investigando sobre el terremoto, esto el mismo miércoles, jueves, acaba de suceder, la gente se preguntaba, me acuerdo de leer un tuit donde la gente se preguntaba, mira, ¿por qué en Caracas, pues, por qué en la zona de Altamira, Chacao, se percibe tanto daño, ¿no? Y creo que justamente Sí. tiene que ver con este tipo de suelo aluvional y su cercanía con el Ávila, pues. ¿Están viendo el Google Earth? A ver... No, No. todavía no aparece la pantalla acá en la llamada. No sé cómo hacerlo, ¿no? Esta es también... A A ver, ver, compartir Si yo pantalla. hago esto, Aceptar. pero aceptar a quién. No. Me salió a mí un aceptar, pero fui yo que le di a yo compartir No. pantalla. Usted no le está dejando compartir la pantalla, no le.
No, porque es una aplicación, Ah, no, A ver, yo creo que lo una puedo, yo creo aplicación que de... lo puedo subir. Que está tratando de utilizar Google Earth. Sí, sí, estoy usando Google Earth, la tengo, A ver, yo creo que sí. lo puedo subir acá. Estamos tratando de ver en la zona de ahí del estado Vargas, ¿no? Déjeme montarla desde acá. excelente herramienta Google Earth. Creo que Google ha sido bastante, o sea, Uf, la tecnología en general ha sido bastante, pues, bastante, bueno, nos ha ayudado enormemente. exactamente. A ver, yo creo que acá puedo compartir mi pantalla y si quieres tú me puedes dirigir, Antonio, y lo voy moviendo. Bueno, déjame entonces, ok. Desplázate hacia tu derecha. Este es no, no, al revés. Ok, ahí. Este gran lóbulo que está acá, no, un poco más, Por más, acá. ahí, allí. Ahí está. Toda esta área son sedimentos que provienen de la montaña. Una montaña que allí tiene 2.700 o 2.600 metros de altura. Si pudiéramos ver esto en 3D o ver un perfil, vamos a ver toda una gran lengua. Ajá, muy bien, sigue rotando. Ok, detente, levanta un poco más, baja más el plano. Ahí. No, bájalo, inclínalo más, inclínalo. No estás Así. Ajá, muy bien. Frente a ti tienes una gran montaña. Sí. Y en el centro tienes lo que llamamos el Abra, el Abra del cerro, el Abra de la montaña, el Abra del Cerro del Ávila. Por allí es donde han bajado todos los sedimentos históricamente. Entonces, todos estos suelos que están abajo, estas áreas que están urbanizadas, son suelos muy malos para fundar estructuras de edificaciones. Porque las edificaciones procuran grandes cargas a transmitir al suelo, al subsuelo, mientras que una vivienda de un par de pisos, 3 pisos, sus cargas son menores, mucho menores, y es manejable en el tiempo de exposición ante un sismo. En este caso, los 30 y tantos segundos que tuvo el primer sismo y el otro segundo, que ambos se solaparon y se unieron fatídicamente, duraron el tiempo necesario para que esas estructuras fallaran y tristemente causaran grandes daños. Esa es nuestra realidad geológica. Perfecto, ¿Okay? entonces tiene que ver entonces muchísimo, o sea, nos vamos entonces directamente al tema de que son los suelos lo que hace, o digamos las características del suelo lo que nos hace un país sísmico. Las características de los suelos no hacen un país sísmico. La Ok. característica de los suelos hacen que se potencien ciertas características de los sismos o se atenúen otras características de los sismos. Claro, como por ejemplo Bolívar, que al ser más alto, al estar básicamente el Bolívar como en una meseta gigante, pues digamos que los sismos por ahí lo siente, pero para que la energía les afecte como en las zonas costeras es más difícil. ¿O me Porque equivoco? en Bolívar el estrato es un macizo muy rígido Exacto. y él no va a magnificar las ondas largas, sino de periodos largos, sino las ondas de periodos cortos. Usted Ok. construye un rascacielos en el macizo guayanés y el macizo perfectamente va a poder interactuar con él sin que él sufra mayores daños ante un terremoto. Caso típico, por ejemplo, que lo conocemos todos, aunque sea por National Geographic, es el perfil, lo que yo llamo el skyline de Nueva York. La línea del cielo de Nueva York son los grandes rascacielos, pero eso solo sucede, en su gran mayoría, en una roca que es Manhattan. Ok. Ok, ok.
Bueno, ¿ok? entonces ya conociendo pues de nuestros suelos y cómo nuestros suelos se comportan con estos fenómenos, con estos distintos fenómenos, pudiésemos pasar a directamente hablar de las edificaciones, pues que muchos nos preguntamos, estábamos antes de que usted llegara hablando sobre el terremoto del 67, que bueno, a partir de ahí es que se crean todas las organizaciones, se crean todas las normas para, para lidiar con este tipo de fenómenos. Entonces ya casi 6 décadas después, pudiésemos preguntarnos qué falló durante todos estos años en las estructuras venezolanas para que colapsaran casi 190 edificios por completo, porque hay cosas que se habrán aprendido, obviamente, con estas normas, que se habrán aplicado, pero es loco como edificios nuevos y edificios viejos, pues ambos no resistieron del todo. Hubo muchos que sí, obviamente cabe destacar que hubieron muchos edificios que sí, pero ¿qué pasó con estos que no? ¿Qué Ok. falló en estas estructuras? En el año 67, la densidad de edificios altos en Caracas era muy baja y estaban localizados, y muchos de ellos siguen estando en Los Palos Grandes y en Altamira. Hoy día tenemos mucho más. Eso no es una excusa. Venezuela disponemos de un catálogo de normas muy extenso y severo, y está actualizado. Nuestra norma de construcción, que es la COVENIN 1753, data de la última vez, fue revisada en el año 2006. Y ella es una muy buena norma, pero si observamos su cumplimiento, es decir, si cumplimos con lo que ella dice. Tenemos una norma antisísmica, desde la penúltima la tuvimos en el año 2001, que era una muy buena norma. Ahora tenemos una que es mucho más exigente, la del año 2019, que es la Sí. 1756 del año 2019. Esa norma es un referente americano. En esa norma, los problemas, la realidad de las condiciones de sitio de los suelos se tratan. Y se logró algo muy importante, que es hacer un mapa de microzonificación. Antes era un mapa por franjas a lo largo del país. Si alguno de ustedes, cuando vio Ciencias de la Tierra en el bachillerato, veían que las zonas sísmicas del país eran una franja. Hoy día están las franjas, hay otras más severas, pero dentro de esas franjas hay unas microzonificaciones. Entendemos la franja como una zonificación grande, ¿no? Y esas zonas micro se les determinó sus propiedades mecánicas y reflectivas ante las ondas. Y hay un mapa por zonas que viene desde Cumaná, Puerto La Cruz, Barcelona, Caracas y otras ciudades se han sumado, han desarrollado sus propios mapas de microzonificación. Eso es un avance muy importante que tenemos en Venezuela. Sí, Nuestra esto ingeniería eso geológica, es interesantísimo. nuestra ingeniería resistente y estructural es de primer orden. ¿Qué falló? Fallamos nosotros los humanos. Fallamos en la inobservancia de esas normas. Y aunque a alguno de nosotros y a algún diseñador no le guste alguna norma, él siempre está en el deber de recurrir a la norma madre que nos rige. Y la norma madre, en este caso, son normas americanas. La norma ACI de construcción, que es el Instituto Americano de Construcción, y hay otras normas también en materia de sismoresistencia y sismológica. Porque en Estados Unidos hay, tanto de la costa este como la costa oeste y la costa central, hay diversas normas. Nuestra franja de riesgo sísmico es la costa del Pacífico. Nosotros somos unos nietos de la costa del Pacífico.
Y la normativa americana de Estados Unidos, del norte de América, mexicana, y la nuestra, en la costa del Pacífico, son muy similares en cuanto a sus exigencias. Y son nuestras normas madres. Fallamos nosotros los humanos. Falló los entes contralores. Falló la política municipal. Yo quiero levantar la mano y no necesariamente para interrumpirle, Antonio, sino yo cuando estaba preparando las preguntas y preparando la entrevista, pasé por la norma Covenin, las actualizaciones que recibió en 2019, cuándo se creó, por qué se creó. A raíz del terremoto del 67, pues se crea Funvisis y se crea esta norma como consecuencia de ese terremoto, ¿verdad? Tengo entendido y pude leer que, y creo que va un poco con lo que estabas a punto de decir, por eso quise interrumpirte un momento para acotarlo, que desde que se concibe, digamos, el desarrollo, ¿no?, de viviendas y el desarrollo de edificios, etcétera, 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 están involucrados varios entes. No es como que no es solamente el ministerio o es solamente el gobierno quien, digamos, hace los estudios y da los permisos, ¿no? Hay un sistema que se autorregula en donde coinciden, pues, el ministerio, la persona que está financiando el desarrollo del edificio, de la edificación, el colegio de ingenieros y otros entes, tengo entendido. Entonces, sin embargo, eso es algo que ya no es así desde hace un par de décadas, que no es tan así. ¿Cómo más o menos ha funcionado esto en las últimas, digamos, 2 o 3 décadas desde que usted es ingeniero? No necesariamente como para apuntar dedos, ¿no? Ni para como que nombrar responsables, sino que yo creo que dentro de todo esto el fallo de nosotros los humanos, ¿no?, de las personas que hacíamos esos estudios, de las personas que daban esos permisos, es importante también como que ver eso, ¿no? Que son sistemas que están hechos para que se autorregulen, porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero construir un edificio, y siéntase libre de corregirme en cualquier momento, cuando yo quiero construir un edificio, pues yo puedo decir que el edificio va a ser así, pero si el colegio de ingenieros dice que no, entonces por ahí, por eso digo que es un sistema que se autorregula, pues, porque el colegio de ingenieros, al ser algo independiente de mí, me puede decir a mí, mira, no es así, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello. Y así es como que, así es que mantenemos los edificios seguros, pues, o que nos aseguramos de que lo que se termina construyendo es algo que puede estar construido ahí. ¿Cómo en un sistema así digamos, justo, que está hecho para que se proteja a sí mismo y para que proteja al pueblo, cómo ocurren fallos allí? Ok, mira, el Colegio de Ingenieros no tiene mucho que ver en esto. Okay. El Colegio de Ingenieros como gremio, uno de los gremios más grandes del país, está para potenciar las cualidades y las capacidades de nosotros los ingenieros. No es un ente contralor. Okay. Porque la relación a la hora de proyectar y de construir, que es una relación, es un triplete entre propietario, proyectista, llámese proyectista, ingenieros, arquitectos, y por otro lado, la otra pata de la mesa es los ingenieros residentes y los ingenieros inspectores. El Colegio de Ingenieros procura apoyarlos, pero la responsabilidad es de nosotros los ingenieros, del propietario, y cuando digo municipio, no desde el punto de vista político, no es el tema, sino hace más de 2-3 décadas existía la Dirección de Ingeniería Municipal, en donde los proyectos eran revisados por la oficina del ingeniero municipal. Eso no exime la responsabilidad del proyectista, pero había un filtro más.
Ahora el municipio, ante la creciente construcción en el país, opta por: presenta tú tu proyecto, tú Jesús González, propietario, tú firmas como el propietario y ya por ende eres responsable, firma el responsable del proyecto, que por lo general es el arquitecto o el ingeniero, quien sea el ingeniero proyectista estructural, y firmamos una planilla donde en cada disciplina cada ingeniero firma y suscribe el proyecto que está entregando. Y en principio se tiene que hacer, nos hacemos responsables por lo que hemos hecho. Y la ley tipifica un periodo de 10 años, lo que llamamos la responsabilidad decenal. También hay en el Código Civil un artículo, no recuerdo su número, déjame preguntar aquí, llamo a un amigo. ¿Cuál es el número del artículo, Marianela? ¿Con el artículo del Código El del Código Civil. 57. No, 57 fue una resolución del Tribunal Supremo. ¿Qué? El que tipifica las responsabilidades en obra. Ok, ya me van a soplar el resultado, el número de esa ley. Esa ley señala que los responsables son por igual el propietario, los proyectistas, arquitectos, ingenieros y el inspector. Entonces, ahora habrá que llamarlos a todos ellos. Y sigo más allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cae el edificio que está al lado, que tú tienes, que tú estás viendo, has visto hoy, y que a su lado hay otro que no se cayó? Porque la condición de suelo no pudo haber variado en gran magnitud en un espacio de 40 metros, 50 metros lineales. No. Hay vicios ocultos por mala praxis nuestra, como profesionales. La norma de construcción es nuestra, la 1753, y sus normas madre, y la anterior de esa norma, nuestra anterior del 2001, y la que está vigente es del 2006, técnicamente prohíbe que los estribos son esos ganchos en cabilla que rodean la columna, ustedes lo habrán visto. Sí, sí. Prohíbe que los solapes sean a 90, que sean ni paralelos ni a 90 grados. Los prohíbe. Porque eso se va a abrir. Y tipifica en los niveles de diseño que hay, salvo en estados como el estado Bolívar y el estado Amazonas, que lo flexibiliza más, que esos estribos deben tener un gancho de 135 grados de doblez, con una longitud específica mínima, que no viene al caso mencionarlo. Ese gancho es lo que evita que el estribo se abra, porque un instante antes del colapso, la columna, que está siendo sometida a grandes compresiones, el concreto en su condición isotrópica, él va a incrementar su volumen. 1637. 1637 del Código Civil, anótenlo para que lo busquen. 1637 del Código Civil. Sigo. En el instante antes del colapso, el concreto incrementa su volumen, se expande, lo hace muy rápido, lo que va a evitar que él se expanda y se fracture, y en su expansión se va a desbaratar, se va a segregar, es ese gancho. Nosotros los gorditos, en nuestro cinturón hay un gancho. Cuando tú estás de pie, cuando yo estoy de pie y yo impulso el diafragma hacia abajo, la barriga sobresale, pero sobresale del cinturón. Si tú sueltas el gancho, ineludiblemente e inexorablemente el cinturón se va a deslizar y se te va a abrir. Ese gancho es, en el caso nuestro del cinturón, para la columna, que es el estribo, el cinturón es el estribo y el gancho es ese gancho
esa pestaña que tiene el cinturón, nosotros lo llamamos gancho, solo va a trabajar pocas veces en la vida, y es cuando hay un terremoto. Si él no está conformado, no existe en la geometría que se tipificó y se diseñó, que es que tenga una curva de 135 grados mínimo, él se va a abrir. Al abrirse, la columna falla. Falla por corte con presión, y cae un poco la altura de la columna, ella se abre y ahí comienza el desplome. Se vieron edificios que les tomó 5 minutos. O sea, yo no me quise quedar viendo demasiados videos de los derrumbes, pero realmente es sorprendente cómo hubieron unos edificios específicamente en La Guaira. No sé si, no, creo que no tanto los de Caracas, que no, o sea, a los 5 segundos ya estaba caído completamente el edificio. Sí, muchos de ellos bajo esa condición, y le sumas el ambiente marino que penetra la capa de recubrimiento del concreto y va oxidando y va corroyendo el acero. Todo ese acero que tenía un área de trabajo, un área de tantos centímetros cuadrados, se ve de pronto perdida más del 40, 50 o 60% de su sección útil. Entonces, si usted necesita tanto acero, X cantidad de acero, para resistir las condiciones del diseño, y de pronto te encuentras que tienes menos, vas a resistirla en menos tiempo. En los primeros embates ya estás abatido. Ya tienes el salitre en los huesos de todos los edificios. He visto muchas fotos de columnas y de vigas en donde se ha desprendido el recubrimiento y la cabilla está oxidada. Totalmente. Bueno, hay un muchacho de nuestra comunidad que es artista y también estudia arquitectura, y hizo un video hoy porque toda su vivienda, no me acuerdo exactamente la dirección, pero nosotros está ahí en colaboración en nuestro perfil. Él vive en unos edificios que son cortos, o sea, que no tienen mucha altura, pero justo en los primeros pisos es donde más se vieron estas fallas, y hay unos ductos como de unos bajantes de basura que nunca se usaron, y los bajantes de basura están como al lado de justo de las columnas encima. Y específicamente lo que él explica en ese video, de forma muy buena, por cierto, es lo peligroso que es que todas las vigas, o sea, incluso hay descontinuidades, o sea, hay vigas rotas dentro de los edificios. Sí, y esa es parte de la culpa nuestra como humanos, ¿no? Yo me incluyo en ese saco, ¿no? Disculpe, poniéndolo en palabras más de calle, eso es que para abaratar costos, o sea, se pudiese decir, por No. mencionar una cosa, ¿no? No, eso no abarata costos. La incidencia de cumplir esos detalles y de tener la cantidad de acero necesario, yo no creo que afecte más allá del 2% de lo que cuesta construir un complejo habitacional. No lo afecta, absolutamente. Okay. Vale más un sistema de aire acondicionado, unos topes de exclusivos europeos, italianos o de granito, que eso. Y esas son las culpas, que no estamos exentos, tanto propietarios como ingenieros. Sí, adelante. Yo quisiera aprovechar también porque hay un montón de cosas que, bueno, entre los temas de pues todas estas negligencias, obviamente del gobierno, todos estos años con las construcciones, yo quisiera que usted responda algo que mucha gente como que ya siente que es así, que es así, y pues yo en verdad hablando con mi novia, como que ella me lo cuestionó, y yo dije, verga, en verdad, por ahí tenemos que todos cuestionarnos. Y es esto de que se vieron muchos escombros que tenían poliestireno, creo que es como poliestireno expandido con concreto. Entonces mucha gente es como que, ves, porque esto es así, hecho en socialismo. Y en verdad eso es algo súper gringo. En verdad eso es algo súper gringo que existe un montón en Estados Unidos. Por ahí ese tipo de materiales no es que sean inútiles y que sean baratos y que sean o que estén anidados a la ideología del que lo gobierne, sino que por ahí en La Guaira no había no tenían que haber ese tipo
de materiales? Sí. ¿qué, Mira, cómo usted lo puede rapidito, porque esclarecer? te quedan 15 minutos del Zoom. Eh, Sí, el anime Sí, no es el culpable. igual, disculpen, no lo quiero interrumpir, porque no sabía, de verdad, fallo mío por desconocimiento, que aquí también teníamos un límite. Yo de última lo que puedo hacer es crear una llamada nueva y les paso un link en lo que se agote porque todavía nos quedaban Ok, ahí un par seguimos. de Mira, temitas. sí, el sí. poliestireno expandido no tiene la culpa. Ok, Más perfecto, ahí bien tiene. favorece. Entiendo. El problema y se ha interpretado mal, se ha dicho que ha habido anime, que es como lo llamamos nosotros, en las columnas. No, eso es imposible. No pudo ser. Hay animes en las losas. Pero eso es un tema muy específico de trabajar. Sustituye al clásico bloque de arcilla que tú ves en una losa de tabelones o en una losa armada en una dirección. Él no es el culpable de eso. Ok. Como tú dices, en muchos países existe el anime y lo utilizan en la construcción. Hay elementos, él sirve en ciertos elementos perfectamente. Gracias, Sigue, gracias, gracias. te Sí, quedan yo 14 pensaba, minutos. sí, Perfecto. Bueno, yo creo que habiendo hablado un poquito sobre, bueno, falsas creencias comunes acerca de los terremotos, hablamos un poco acerca de los edificios, de por qué se ve tan afectados, quiénes somos responsables, si existe o no existe una normativa. Y como pueden ver, existe una normativa y no solamente es una normativa, sino que es una muy buena normativa. Yo sí puedo echarle un ojo a la norma de sismoresistencia y pues la verdad es un texto académico súper denso y completo. Yo quiero que hablemos un poco sobre la situación actual, ¿no? O sea, cómo están las cosas hoy en el país y sobre todo aprovechando un poquito que tenemos la óptica de usted, que ha estado ahí haciendo voluntariado, que ha estado inspeccionando edificios, que ha estado viendo cómo están las cosas en la calle y que ha estado viendo las consecuencias en las edificaciones con sus propios ojos. Hay algo que a mí me llamó la atención, primeramente porque no lo comprendí del todo, es este sistema que se activó del semáforo, ¿no? El semáforo de habitabilidad. Verde, amarillo y rojo. ¿Qué es este sistema de semáforo de Es habitabilidad y algo cómo funciona? es una herramienta muy simple, eh, muy funcional y ha sido producto de años de trabajo de un grupo de profesores tanto de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un sistema que procura evaluar rápidamente en manos de un ingeniero estructural los riesgos de la vivienda, bien sea la vivienda sola o los diversos niveles de un edificio. Para decirte tres cosas. Primero, su edificación no ha sufrido daño alguno. Usted puede habitarla. Esa es la etiqueta verde. Esa etiqueta va con un código QR y otras características para evitar la trampa, los atajos que a veces se suceden en las sociedades. Si su edificio o su vivienda tiene graves daños, usted tiene una etiqueta roja. Y si estás en un punto intermedio donde tienes unos daños, son reparables y usted puede habitarla, pero bajo ciertas condiciones de cuidado y de apuntalamiento. Me refiero a colocar una serie de puntales, una serie de soportes para minimizar el riesgo. Usted la puede habitar mientras en un tiempo corto intervienen y corrigen esa falla. Esas son las tres características del semáforo, ¿no? Y eso sí es un trabajo que debe estar dirigido, ese voluntariado, por ingenieros. Y aunque haya en el pequeño comité, en el petit comité que esté transitando y caminando por la ciudad y escogiendo casas y edificaciones para verlas, el líder debe ser, con la inteligencia suficiente, debe ser un ingeniero estructural. Porque a la larga va a ser el responsable de lo que él vio. Porque nosotros estamos en capacidad de ver cosas que de pronto otros ingenieros de otras ramas no ven, o que de pronto un arquitecto no la ve porque él no está formado para ello. ¿Ok?
Y es una herramienta rápida, porque lo importante es que la población regrese a su casa. Puedes regresar bajo ciertas condiciones o definitivamente busque a dónde mudarse, mientras se implementan los planes de rehabilitación y de corrección. Ahora bien, estos planes, que no me lo has preguntado, son muy extensos, van a ser muy extensos y muy cuantiosos en cuanto a masa monetaria. Y eso el particular no lo puede absorber. No lo puede absorber ni un municipio ni una gobernación. Yo creo que nosotros también, el tema a discutir ahora, el punto a desarrollar es cómo, y sé que el Estado, tanto la presidenta y los gobernadores deben estar pensando en ello, en cómo financiar las reparaciones. Tienen que hacerlo. Nosotros, los ciudadanos, las familias, no pueden. De la noche a la mañana, frente a un evento como este, se perdió todo lo que tenías. Quizás salvaron los carros. ¿Y cómo lo va a hacer el Estado cuando estaba un día antes del terremoto a punto de anunciar una deuda de 240 billones de dólares, ¿no? Mira, irá a apretarse más el cinturón, trabajar más, gastar menos, reducir el gasto fiscal, que es inflacionario, y pedir créditos. Muy probable que bajo un esquema de trabajo transparente se le pueda dar créditos, podamos recibir créditos internacionales a muy bajos intereses. Pero el dinero tiene que salir. Sí. Yo podré ser ingeniero, pero de pronto hay muchas familias que la persona no sabe preparar un concreto, ni está calificado para ello. No, yo voy a resolver la fisura. Y ante el desconocimiento se está jugando la vida. Sí. Es el Estado. Si no, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos la ciudad como Pompeya? Sí, yo creo que yo creo que en esto nos alineamos bastante con nuestros amigos de la Sociedad Venezolanista, que bueno, justamente en uno de los streams de ellos también le preguntaron eso, como que, entonces la Guaira hay que deshabitarla y que nunca nadie más. Oye, yo siento que tenemos que aspirar a ser un país que esté a la altura de las circunstancias, sean cuales sean. Obviamente Sí. que ahora se vienen unos procesos completamente pues complejos, pero sí, yo creo que si Japón, que es una isla, que le pueden llegar ese tipo de terremotos por absolutamente todos lados, ha logrado tener mecanismos para no solo prevenirlo, sino mantenerse, incluso Chile, que tiene que tiene creo que el terremoto con la magnitud más alta lo tiene Chile, 9 punto algo, o 11 punto algo, no me acuerdo, bueno, yo creo que deberíamos aspirar a tener una Guaira antisísmica, una Guaira que pueda resistir a todo esto, pues. Pero obvio que toda la complejidad que conlleva. Sí, estamos en condiciones de poder reaccionar de esa forma, sí lo podemos hacer, solo que desde lo que es el apartado financiero no se puede asumir, no hay manera, no hay cómo. Okay. Eso solo lo puede atender es la República. Sí, yo rescato mucho también la presencia del Estado en ese sentido, porque, y podrá corregirme si no es así, creo que justamente el Estado tiene que ser más presente que nunca, sobre todo en estas situaciones de riesgo, porque si no, lo que termina pasando es que la gente va a ver cómo resuelve, ¿no? Y creo que eso también es parte de lo que vino sucediendo y de cómo se fueron urbanizando muchas zonas del país y también parte de lo que nos trae aquí hoy, que la gente vio cómo resolvía y no se puede. Así eso anarquiza los desarrollos urbanos. Totalmente. Así que el clásico de este semáforo, esas etiquetas procuran es reducir la cantidad de damnificados, retornándolos a sus casas, bien sea reconociendo que su casa o su apartamento está en buenas condiciones, o bien sea limitando el uso bajo ciertas condiciones, y de manera que lo que hay que demoler, todos sabemos, nadie se va a sorprender porque le pongan la tarjeta roja, es que él ya sabe que su casa está caída. Que tú se la pongas, él no va a llorar por eso, él lo sabe.
El que no lo sabe es el que va a recibir la tarjeta amarilla, que son la gran mayoría, que tengo que vivir aquí, no tengo dónde ir y bajo condiciones severas, técnicas, y el cómo se lo digo, el cómo lo acompaño en el proceso y el cómo lo ayudo. Ok. Yo estaba viendo, hay un documental de un canal muy bueno que se llama Arquitectura Venezuela, no sé si lo conoces, se lo recomiendo Sí, bastante. Y él tiene pues, video, mini documental sobre el terremoto de 1967. Y él invita a un arquitecto a ese episodio también. Y es muy loco porque el arquitecto, cuando el canal le pregunta cuáles serían como las preocupaciones que debería tener los venezolanos y sobre todo la gente de Caracas con un próximo sismo, igual o más fuerte el del 67, a él lo que más le preocupa es la educación de las construcciones, refiriéndose a pues las casas informales, los barrios, los cerros. Y no solamente barrios o sea, no estamos solo refiriéndonos en ranchos como vivienda informales, sino también un penthouse random en La Guaira que haga alguien, porque sí, pues. Pero específicamente hablando de los ranchos y de los barrios que existen en estas montañas, yo no vi muchas fotos de estas viviendas derribándose o cayéndose. Eso a qué se pudiese deber, que me dio bastante curiosidad. pero en la subida del Junquito que ustedes conocen, hubo mucho daño. Sí. Ok, sí, De esas condiciones de sitio de las que le hablaba anteriormente, que no hay tiempo para extenderse en ellas, para explicártelas, las ondas sísmicas no afectaron mucho esa condición del suelo, ok, pero sí hay que racionalizarlo. El país vivió una fase de más de una década de una bonanza en donde se potenció un plan de vivienda tendiente a construir una serie millonaria de viviendas, pero que lamentablemente esa serie no escapó de los vicios de los humanos, de nosotros. Esos edificios que fallaron, que se cayeron en Vargas, no debieron suceder. Allí está tanto el problema del estribo, varios más. El problema de la liquefacción de suelo, el problema es que construyes un edificio en una zona donde no debe haber un edificio, valga el mal uso de la palabra. ¿Y quién es la falla? Nuestra, de la nación en su conjunto. De manera que para cerrar, porque creo que esto se va a apagar, no sé si Jesús va a tener chance de abrir otro canal. Sí, ahí apenas cierre abro uno nuevo. Ok. Ustedes vivieron una fase de su vida cuando estaban en Venezuela. Ahora están viviendo otra, fuera de ella. En la oportunidad que puedan volver y asentarse nuevamente en Venezuela, ustedes podrán contar 3 historias. Cada nación cuenta su historia. Y no a nuestra manera, es a nuestra visión. Y ustedes son los privilegiados, los jóvenes, el que ya vivieron una óptica y aprendieron y se formaron con ellas en un marco de valores y de virtudes, están representando esos valores y virtudes familiares en otra sociedad y cuando regresen contarán la historia. Pero esta historia que estamos viviendo hoy día, en estas últimas semanas, la vamos a contar nosotros y ustedes también desde afuera. Yo de veras que estoy muy agradecido, muy contento y estoy pendiente que apenas deje otro link para seguir conversando. Ahí te lo acabo de mandar por WhatsApp, Antonio. Te va a pasar a ti, Aaron, por acá por Telegram. Y los veo de ese lado. dale, muchas gracias. Ok. Voy para allá. Bueno, mi gente del RUC, le quiero pedir perdón.
Yo les juro que pensé que solamente Zoom tenía el límite de las llamadas y por eso preferí hacerlo acá en Meets. Pero Bien. bueno, Bueno, ahí bueno. vamos a esperar a que se una Antonio para que podamos seguir conversando. ¿Qué, A qué, todo qué, esto, qué piensan a todo hasta ahora? esto, ¿Qué dice el chat? perdón, a todo esto, Cabo Verde y Argentina 2-2, huevón, Locura, va. en tiempo extendido. No, eso último que acaba de decir, marico, ahora qué lindo que lo haya dicho. Bienvenido de Ajá. vuelta. Aquí estamos de vuelta. A mí me conmovió muchísimo lo que dijo de último, porque realmente, pues, nosotros con nuestra comunidad, exactamente, ese es el tipo del marco de valores Sí, que usted señala que queremos aplicar. Nosotros no, nos sentimos responsables, o sea, Jesús y yo tenemos veintitantos, pero en esta comunidad hay gente que tiene diez y tantos todavía. Jóvenes de todos lados, jóvenes de Cojedes, aquí en el público hay jóvenes de Cojedes, jóvenes de Oriente, jóvenes de Cojedes de Oriente en España, en Chile, en otros países. Y nosotros nos sentimos, pues, responsables de no solo aportar, pues, en el arte y en la cultura, que lo hemos sabido hacer también, sino pues, en crear un criterio en los venezolanos en los venezolanos y en los venezolanos jóvenes específicamente que viva y que sea un fuego que tengamos todos adentro para que en serio la Venezuela del futuro pues podamos volver, podamos construirla juntos a nuestro placer, pero de buena forma, sin repetir errores pasados. Por eso queremos bastante estudiar pues nuestra historia, nuestras cosas. Entonces me parece bastante pues correcto. conmovedor lo que usted dijo y pues que quiero que sepa eso, que nosotros acá pues promovemos bastante esos pensamientos. Sí, gracias. Mira, ¿Bid es tu nombre o tu Aarón, nombre artístico? Viste mi nombre artístico, sí, Aarón. puedo decirme Aarón, sí. Ok. Y Jesús. Mire, aquí en el chat no. Tú estás cobrando la entrada, porque aquí no hay nadie. Aquí tenemos 11 espectadores. No estamos cobrando entrada. Nosotros este espacio lo abrimos siempre, siempre como dicen por ahí, de la comunidad por la comunidad. Yo me imagino que pues hoy Ok, obviamente es una expresión muy venezolana. Tú explícalo para que todos lo entiendan, ¿no? Nosotros acostumbramos a mandar esos mensajes, a veces hasta indirectos, y son peores, ¿no? sí, nosotros Sí. por lo general ahí lo No estaban tienes ahí comentando en nada el en el chat. chat. Claro, eso En es lo esta que yo les, sesión se hace eso. eso es lo que yo les iba a invitar a los que están ahí, los muchachos que están ahí en el Kik, que es la plataforma donde estamos Si estudiando tienen en este ahí momento. preguntitas. Cualquier pregunta que quieran hacer, aprovechen de dejarla ahí. Los muchachos que están en el chat, aprovechemos que tenemos aquí a, O sea, a la persona capacitada, porque si no, Jesús y yo le vamos a contar a él lo que vimos Si no, en lo que... no, yo todavía tengo ahí un par de preguntas en la recámara, ¿no? Dale, pues. Si Pero no tienen nada. mientras se acumulen las preguntas en el chat, podemos, si quieres, avanzar porque que también Seguimos. quedan las últimas preguntitas del guión, así que Sí. podemos ir ¿Cuál? ¿Cuál es? dale. Bueno, yo voy a aprovechar eso que estábamos hablando ahorita hablamos un poquito sobre, bueno, cuáles son los valores, qué es lo que queremos para el futuro. Mira, el futuro. Usted mismo lo estaba diciendo, esta historia la estamos escribiendo nosotros, ¿verdad? Que son ustedes los profesionales capacitados que están ahorita en el país, que pueden ayudar, ¿verdad? Las manos inmediatas. Lo más difícil, dice la gente, después de una tragedia de tanta destrucción, es justamente reconstruir, ¿verdad? ¿Bajo cuáles son, digamos, los elementos de rigor más importantes que usted identifica como profesional a la hora de decir, bueno, vamos a reconstruir el estado Vargas? ¿Cuáles son, digamos, esas claves de la reconstrucción? Y yo quiero saber cuáles son las claves, más que todo pensando en que esto no se repita, ¿verdad? Que lo que sea que vayamos a reconstruir sea algo donde quede plasmado que aprendimos de esto. Sí, mira, Jesús, hay trabajos
desde el punto de vista técnico te contesto, hay trabajos que datan de unos más de 22, 24 años, en donde ya se señalaba que el estado Vargas, casualmente en esa zona donde tú viste, proyectaste esa lengua de suelo extendido, no hay que construir allí edificaciones altas. Ya lo venían alertando hace unos 20 y alguitos años. Y creo que hasta en el pasado también alguien lo señaló. Sí. Y la naturaleza lo demostró. Hasta los japoneses, Demostró justo tristemente. salió un recorte de periódico del 2005 de un estudio sísmico que hicieron unos japoneses, se le entregaron ahí en la mano a Chávez y bueno, sabrá Dios qué habrá hecho Chávez con eso. Bueno, vamos a pensar que ¿cómo es que dicen? Lo urgente no deja tiempo a lo importante. Ajá. Ese es el día a día. Yo no justifico a ningún gobernante, pero el día a día te come tu tiempo y no te permite atender cosas importantes por estar atendiendo lo urgente. Sí. Creo que necesitamos profundizar la educación. Estoy seguro. Todita. Creo, y conversaba con mi esposa, que tenemos que regresar a la universidad. Ella con muchos años dando clases y yo con muchos menos que ella. Porque esta experiencia aprendida a través del dolor debe ser repetida para corregir las carencias formativas. Creo en los valores que hay que inculcar, que comienza en la familia y en la práctica de los valores, que es la ética. Si usted no tiene valores, usted no tiene ética. No le sirve de nada copiarse la ética de otro. Bueno, ¿Okay? Educación. El Estado debe orientarse hacia el desarrollo. El desarrollo entendido a través de la generación de mano de obra y de la industrialización, más que el comercio. El comercio lo va a lograr, va a llegar por añadidura. Y el turismo es otra actividad independiente de lo industrial y de lo comercial. Eso genera riqueza, que son los que pueden pagar las deudas del pasado y la proyección al futuro. Así que por eso es que de lo más simple, valores y ética y reeducar al país. La reinstitucionalización. La reinstitucionalización. Sí, y capacitarlo, porque en esta tragedia, en lo particular, he visto cómo una sociedad civil, un pueblo, tratando de salvar al pueblo, salvarse a sí mismo, buscando entre los escombros a sus familiares o amigos. Y del otro lado yo he visto un grupo, una rama del Estado, vigilando y cuidando que nada malo pase. Cuando lo que faltaba allí eran más manos para trabajar y más herramientas. Y dejo el comentario hasta allí. Sí. Eso no puede volver a ocurrir. Totalmente. Que aquí preguntan en el chat, el Baptist o Sabat, ¿existe riesgo de deslizamiento de tierra en los barrios de Caracas a causa del doble terremoto? No, porque el deslizamiento de los barrios de Caracas hoy día, un factor importantísimo son las lluvias, las infiltraciones de agua, las escorrentías, las infiltraciones. Mal hubiera sido que este terremoto hubiera sucedido durante el invierno lluvioso, la época de lluvia. Eso sí hubiera sido, como decimos en el llano, más peor. Sí. ¿Okay?
Y ciertamente en los barrios nuestros connacionales viven el susto día tras día. ¿Cuándo me tocará a mí? Y eso no es justo. Totalmente. Ok, ok. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, Mira, a mí me da... Ah. es curioso porque yo te hice la pregunta esta de la reconstrucción y creo que con tu respuesta me respondiste las otras dos cosas que te iba a preguntar. O sea, lo englobaste ahí perfectamente porque la siguiente pregunta era si mañana te dieran el poder de cambiar una sola cosa en cómo se construye en Venezuela. Mira, yo creo que el tema que mencionaste de la educación es clave allí, ¿verdad? La educación y la ética. Creo que son centrales entre las cosas que quizás se tienen que cambiar desde nosotros, ¿no? Porque no estamos hablando de lo técnico. No estamos hablando de usa esta máquina o usa este material. No, estamos hablando de las personas y de cómo se conducen las personas. Cosa que de verdad muy, 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 muy valiosa. Muy, 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 muy valiosa. Creo que lo dijiste y de una... Es como te digo, son cosas que venimos hablando, ¿no? Acerca del país incluso antes de que ocurriera el terremoto. Yo creo que si algo tiene Venezuela y sus terremotos es que siempre tienen una narrativa alrededor poderosa, ¿no? Siempre logran con su narrativa postearse como puntos de inflexión para nuestras sociedades y para nuestra historia. Yo quiero aprovechar y ya sí sería como que nuestro último bloque en lo que llegan algunas otras preguntas de preguntarte, Antonio, a pesar de que ya nos hablaste un poco sobre esto, porque me gustaría que dejáramos el programa dándole unas recomendaciones a las familias venezolanas que por ahí no están viendo esta transmisión ahorita en directo, pero nosotros lo que hacemos es que nosotros recortamos este contenido, lo subimos a redes sociales y eso nos permite hacerle llegar a la gente que está por ahí en su teléfono como que los fragmentos más importantes de la entrevista. Y creo que de esta entrevista definitivamente vamos a tener muchos. Yo quisiera saber, usted, señor Antonio, ¿qué debería saber una familia venezolana hoy que por ahí no entiende nada de ingeniería para protegerse contra las réplicas o contra un posible próximo sismo? Bueno, las réplicas cada día que pase van a ser menores hasta llegar al punto en donde van a ser absolutamente imperceptibles. ¿Qué más deberían saber? El manejo ante el riesgo sísmico, pero también el riesgo de inundaciones cuando estemos en la temporada de lluvia. Siempre tener las mismas recomendaciones que ha señalado siempre Defensa Civil. No invadir zonas, áreas que no son aptas para vivienda, independientemente de quién sea el propietario. Aquí me están soplando la respuesta. Estoy de acuerdo con lo que dicen por allá. De acuerdo. Sí. Búscate un buen profesional. Las orejas, Jesús, se rascan es así, con esta mano. La izquierda con la izquierda. No va a hacer esto. Búsquese un buen profesional que te convenza con argumentos. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaste? Este alemán me tiene... ¿Cuáles son más o menos las recomendaciones? No ocupar áreas que son impropias para las viviendas y para las construcciones, porque son inestables por su geometría y por sus características de los suelos. No construyan casa de la suegra. No construyan casa de su suegra, porque esa es plata perdida. Lo otro es observar las normas, las normativas, y seguimos con con la educación. La educación, sí. Y mira, básicamente eso. Y ser honestos con nosotros mismos y con nuestros familiares.
totalmente. Y honestos con Total- nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro potencial? ¿En qué somos buenos? ¿Y en qué no somos buenos? Nosotros, el venezolano, es el reflejo perfecto del ciudadano latinoamericano que ejemplificó muy bien el señor Cantinflas. Cantinflas era bombero, era electricista, fue primer ministro, fue policía y fue profesor. Nosotros podemos serlo, pero en las sociedades más evolucionadas, y ya ustedes lo están viendo allí desde la Argentina y de otras latitudes también, hay que especializarse. Y esa especialización técnica exige sacrificio y exige trabajo. Nosotros en Venezuela nos acostumbramos a tener especializaciones universitarias, estudios de tercer nivel, pero la franja de técnicos en construcción, albañiles capacitados, cabilleros y herreros capacitados, maestros, barberos, costureras, eso falló y no fue retomado, porque eso hace masa crítica. Y bien rápido para decírtelo, si tú graficas en el eje X y Y, gráfico abogados, tengo el mejor abogado y tengo el peor abogado, y el peor abogado está en la rama negativa. Tengo el mejor ingeniero y el peor ingeniero. Y así tengo muchos. El mejor médico o desgraciadamente alguien que no sea buen médico. Pero si nosotros no manejamos bien el potencial, yo puedo tener el mejor ingeniero y el peor ingeniero lo puedo convertir en el mejor técnico en construcción. Okay. El mejor abogado y lo que pudo haber sido el peor abogado lo puedo convertir en un funcionario de tribunalicio de primer orden, facilitando y acelerando los procesos judiciales y los pleitos legales, resolverlos. El que pudo ser el mejor profesor o investigador universitario, bueno, seguramente sería el mejor maestro. Y el que no pudo ser médico, seguramente sería el mejor enfermero o enfermera. Y allí sí todas las masas serían positivas. Mientras sigamos con el esquema, el mejor médico y el peor médico, la mujer más bonita y la mujer más fea, a la hora de sumar esas masas positivas y negativas no tenemos nada, tenemos casi cero. Sí, y el tener una profesión, una profesión a la mano, no es malo. Ustedes lo han vivido allí en Argentina. Un plomero, un electricista, un mecánico automotriz, vive muy bien. Son los que mejor ganan actualmente. Los obreros paraguayos técnicos en construcción, no jodas, esos son los que más. Es una economía súper estable. Sí. Claro. Y es una actividad digna. Totalmente, sí. No, digna y extremadamente necesaria. Yo creo que entre más grande uno se pone, y bueno, nosotros que estamos acá en el extranjero, mira, a mí me tocó vivir la primera vez que se dañaron muchas cosas en mi casa sin tener a mi papá al lado, ¿me entiendes? Y es ahí cuando viene el electricista, el gasista, el plomero, y te cobra lo que te cobra, y ves lo que hace, y comprendes cuando alguien te dice, mira, yo no te estoy viniendo a cobrar por lo que tengo que hacer, sino por lo que yo sé hacer. Dimensiona todo eso que nos explica Antonio, pues. Correcto. Ahí preguntan en el chat, ¿cómo ha visto usted la solidaridad de la gente en Caracas? Bueno, sí, ¿cómo ha sido su experiencia en magnífica? Okay. Magnífica. La sociedad venezolana hizo una pausa en lo que venía ocupándose y está abocada a ayudar a su prójimo. La cantidad de motorizados que transitan en las autopistas, tú los ves todos llevando morral o bultos, van rumbo a La Guaira. Se me adelantaron una vez más. Esa era de hecho la última pregunta. Después de todo lo que tú has visto, Antonio, esta semana, ¿qué te da esperanza acerca de la capacidad de Venezuela para
reconstruir nuestro país. Que la capacidad está intacta. Y la esperanza está intacta. La esperanza de 30 millones es la misma que la esperanza de 22 o 24 millones. Está. Hay que tomar las decisiones correctas y jalar toda la carrucha o la carreta en la misma dirección. Al mismo lado. Es la dirección del desarrollo. ¿Ok? Y que, bueno, las puertas de Venezuela siempre están abiertas para ustedes, a pesar de que por ahí hubo un poeta que dijo que no, que lo que ustedes montaran su familia, tuvieran su novia y tuvieran sus primeros hijos, volverían para un 24 o para 31. No, Mire, yo le puedo decir, señor Antonio, que al menos en el caso de Aarón y mío, nosotros estamos vueltos locos, o bueno, ese ha sido por lo menos mi norte desde antes, y poéticamente con lo que está ocurriendo con el terremoto, viene siendo un poco mi norte que bueno, que el deber mío como venezolano es terminar de capacitarme lo más que pueda aquí en este país, donde tengo la posibilidad de hacerlo con los mejores maestros, con la mejor cátedra posible, para poder agarrar todo ese conocimiento y devolverme a mi país a ponerlo a trabajar en lo que realmente es una de mis más profundas añoranzas, que es no ver la Venezuela con la que yo sueño, porque quizás no tenga la oportunidad de verla, pero sí ser parte de la construcción de esa Venezuela. Sí, como en varias oportunidades mi esposa dice, ustedes son cerebro último modelo, tienen el disco duro vacío. Ya el nuestro es de CD de esos viejos. ¿Ok? Y para no seguir repitiendo lo mismo, volviendo al tema fundamental, fallamos, sí fallamos, hay que reconocerlo. Fallamos, urbanizamos donde no es el lugar. En donde el propietario, el inversionista, tuvo la primera palabra. Fallamos los profesionales cuando el propietario quiso ser arquitecto. El propietario quiso ser ingeniero. Ahí fallamos nosotros. Porque el cliente hay que educarlo cuando no está educado. Y si tiene que pasar por un embudo, que lo pase. Pero ahí vamos, también está la contraparte, que es en una economía deprimida, muchos profesionales nos encontramos con que la oferta ha mermado mucho. Perdón, la demanda ha mermado mucho. Y hay mucha oferta. Entonces aparece la competencia desleal. Aparece el ingeniero que le permite a alguien, mire, no haga el estribo de esa forma, eso señor está loco. No separe los estribos cada 20 centímetros o cada 10 en las zonas más críticas. Déjelas a 30. Y eso trae ese efecto de las barras que se doblan, las cabillas que la ves toda doblada. No haga tal cosa, haga esta otra. Porque el humano en el fondo, desde que bajó de las ramas, ha sido constructor. Ha sabido hacer su cueva, su cabañita de lo que sea. Tanto allá en Europa como acá. Y entonces él tiene y cuando tiene el poder económico de sufragar una nueva vivienda, él quiere participar en la generación de esa vivienda, desde el punto de vista conceptual como de construirla. En Argentina quizás ves que no es así. Ojalá no sea así. En otras latitudes tampoco. El tipo se va a trabajar y usted me hace la casa como debe ser. Y si no te quedó bien, te la cobran. Sí, bueno, de hecho aquí en Argentina que está viéndose ahorita como que un impulso grande
de desarrollo, sobre todo de lo que es departamento y vivienda en general. Yo que estuve hace poco por Misiones, te puedo decir que al menos en Posadas y hablando con... Gol de Messi. Ajá, ahí va. Hay muchísimo desarrollo sucediendo ahorita en Argentina y es así como usted dice. O sea, la gente va a la desarrolladora, aquí están mis reales, construyan. Y nos vemos en 5 años. Cada quien cumple su rol. Bueno, yo creo que yo creo que esta última pregunta que nos deja en el chat es buenísima para ya liberar al señor Antonio y bueno, agradecerle por su espacio. Coño, en principio la pregunta no lo caso demasiado, pero bueno, la voy a igual decir todo. Imagino que se refiere a Caracas. Siendo esa zona que ha visto varias catástrofes, La ¿qué crees que Vargas, venga Santa estas Vargas. próximas semanas? O sea, sí, me gustaría como terminar de completar la pregunta ahí de Wolfoner que está aquí en el chat, eso como que si pudiese concluirnos esta conversación con mencionándonos por lo menos un poco de el trabajo que se viene esta semana, estos meses Sí, o del año, sería perfecto. lo que se viene la próxima semana y semanas y meses es recoger lo perdido, repensar la ciudad nuevamente. Viene lo que comentaba al principio, debemos ya de ir dialogando en la forma de financiar el rescate de la ciudad y de las ciudades y de las obras, y que el ciudadano, la familia, pueda optar por un crédito en muy buenas condiciones, porque si no, no va a poder rescatar su vivienda, porque 2 más 2 son 4. O me prestarme dinero para reparar mi vivienda y rehabilitarla, cuesta menos que pretender hacer otra. Y eso es una verdad. Y genera más empleo. La construcción es la principal bujía del desarrollo económico de cualquier país. Hasta la capacitación para la misma también, talleres, que se abran talleres de Capacitación para la construcción, misma. talleres de Sí, construcción básica, que en 3 meses salga un obrero que pueda aplicarlo, aprendido esos 3 meses, por lo menos pues dirigido por alguien, una obra, no sé, se me ocurre aquí en mi ignorancia, sí, ¿no? sí, es válido. Las Bueno, grandes sociedades que hoy día están consolidadas, hace poco menos de 100 años, migraban de una región de un país a otra simplemente para trabajar en la cosecha. En Argentina me imagino que era igual, iban del norte al sur para recoger cosecha o al revés, no sé cómo es la migración telúrica ya, ¿no? Y esas migraciones permitieron asentamientos, caseríos, poblados, y hoy día son ciudades muy desarrolladas. okay. Y nosotros vamos a pasar por eso. Ok, entonces se viene Sí, una reestructuración prácticamente Correcto. de una cosa, como bien lo dices tú, Antonio, yo creo que una cosa va a ser producto de la otra. Cuando ataquemos el problema educacional y de cómo enfrentamos las cosas desde una cuestión ética y desde una cuestión educativa, el producto de eso va a ser eso, pues va a ser una sociedad más organizada. Sí, Y si a eso le agregamos pues esta voluntad tan increíble, tan conmovedora que supo ¿Sabe cuál es el resultado de eso? El resultado de eso, muchachos, para mí es un país que está destinado a la grandeza y que está demostrando hoy, con todas estas cosas que nos señala el ingeniero Antonio, que se ve dentro de toda la desidia un montón de gente organizada y coordinando para el rescate y regeneración de su propia gente, que ha demostrado que estamos capacitados para esa grandeza a la que a mí me gusta creer que estamos directamente destinados. Entonces es cuestión de nada, desde aquí, y bueno, eso lo aprovecho como oportunidad para agradecerle mucho su tiempo el día de hoy. Señor Antonio, creo que yo he aprendido muchísimo, yo me voy con mucho conocimiento
pero por encima de todas las cosas con muchísima inspiración. Me voy muy inspirado de la conversación del día de hoy. Creo que han sido unos días duros para todos los venezolanos. Y hace falta que las mentes como usted, que están educadas, que hablan con los datos y que hablan con información, nos transmitan esto, nos transmitan una sensación de que bueno, sí, nos equivocamos y estamos viendo el producto y la consecuencia de todos esos errores, pero acuérdate que tú tienes 28, por lo menos en mi caso, ¿no? Tú tienes 28, no 80. A mí todavía me quedan 40, 50 años en las que yo puedo hacer de ayudar a que mi país sea otra cosa. Y creo que con eso la mayoría de los que estamos en la audiencia, que somos jóvenes, nada, espero que a ustedes les sirva tanto como me está sirviendo a mí ahorita, pues. Esa Mira, línea cuéntame, de pensamiento. ¿Cuánta gente está en la audiencia? Porque Hubo la primera hora tuvimos hasta 20 personas y ahorita en este momento aquí hay 9. ¿y quiénes son esos 9? Saluden por acá a Antonio. Vamos a despedirnos. Vamos a dejarnos unos buenos mensajes ahí en el chat. Los que están en el chat, manifiéstense todos y déjenle aquí unos aplausos, un saludo cálido de parte de la gente del RUA al doctor Antonio. Acá está Skyco diciendo hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es que aquí tengo un chat desactivado. ¿Dónde se activa esto? Pero este debe ser el de la llamada. Claro, o sea, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer así. Vamos a ampliarlo aquí y te voy a compartir, Antonio, para que puedas ver el chat. Segundito, esto es rápidamente. Ahí está. Ahí Eso está está chiquito, eso no se lee. Vamos a hacer así entonces. Ahí va. Estamos mejor. Ahí está, bueno, ahí está conmigo Wolfoner, TripKit, Skyco, como le digo, acá hay jóvenes de todas partes del mundo, de todas partes de Venezuela. Skyco es un joven de Cojedes que está en España, Van Sabat, creo que... Mira, como he visto la solidaridad inmejorable. O sea, ha habido unas reacciones para responderle a Wolfoner inéditas. Con mucha ética ha respondido la sociedad civil, los ciudadanos. Pues. Sí. Bueno, hola. De parte de Lamia y Lin, le manda ahí saludos. Lean. Okay. Saludos. Lamia bueno. es mi hija. Ok. Amiga de acá de la casa. Un saludo a Leandro y a Lamia que siempre apoyan muchísimo. Sí, Leandro es un gran muchacho y por supuesto mi hija no hay una mejor. Actívate. Aprovechando para agradecerles ahí que nos hicieron la conexión para poder hablar con usted, que de verdad fue la mezcla perfecta de educación e inspiración con esta charla. Muchísimas gracias por la entrevista. He tratado de no ser tan técnico. Si las preguntas así lo requieren, pues puedo serlo, pero creo que lo que más me mueve es conectarme con ustedes y transmitirles valores. Ahí Jesh Videotape dice: muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora. Y Bort Cruz pregunta: ¿cuál es la razón por la cual se han desplomado tantos edificios de obra pública y privada? ¿Qué está pasando con los permisos y requisitos de construcción que se están otorgando? Eso ya lo contestamos, pero sí, no se ha observado. Cuando yo hablo de observar y Jesús se puede extender en su oportunidad, es ver cumplir las normas. Claro. Eso se ha fallado mucho. Claro, no es que estas normas no existen, muy al contrario, tenemos unas normas pues bastante actualizadas al día digamos con las del mundo, rigiéndonos incluso por las americanas, que calculo que serán las
las más nuevas al respecto, sino que no se están cumpliendo, el error es Sí, humano. y ustedes también en Argentina tienen unas normas, la serie que produce CIRSOC, son muy Ok, buenas, muy buenas, están a la altura. Así que ok, los estudiantes de ingeniería que estén aquí conectados y de arquitectura, mi mensaje es: estudiense las normas. Una norma es mejor que un libro de texto, ok. a pesar de que muchos profesores pueden decirme otra cosa, pero la norma habla el lenguaje que todos debemos de manejar. Ok, ahí preguntan. Tenía una pregunta fuera del contexto de Caracas. Quisiera, que por cierto, muy válida también. Nosotros estamos con el RUF intentando cubrir distintas otras zonas. Yo estoy personalmente intentando cubrir bastante la zona de Veroes en Yaracuy, que es muy cerca del epicentro. Un montón de casas, un montón de viviendas de asentamientos campesinos, de viviendas informales que tanto con el terremoto como con las réplicas después se han roto. Así Sí. que nada. Mira, en el caso de Mérida, la pregunta de Mérida, las vaguadas de Mérida, el marco de la tragedia es mantener, el no poder mantener todas las obras hidráulicas necesarias y que existen, y si no existen todas, pues hay que luchar porque las terminen y las hagan, capaces de drenar el volumen de agua producto de las lluvias y de las escorrentías, drenarlas a sitios seguros, que son ir a quebradas y ellas que alimenten los riachuelos y ríos consecutivos, ¿no? Es la carencia de esas obras civiles y del mantenimiento de ellas. Así que con eso volvemos. Creo que la situación que nos ha agarrado movidos entre Tercera y Home también aplica la explicación en el caso de Mérida y las vaguadas. Toda vaguada representa un volumen de agua instantáneo que se produce en un gran volumen de agua en un corto periodo de tiempo. A veces las redes de drenaje no son suficientes para los picos, así que yo invito a los muchachos de Mérida, que sé que tienen muy buena escuela, a que recalculen esas áreas tributarias en los urbanismos y chequeen y verifiquen si sus cunetas y todos los elementos del mobiliario vial que capte los drenajes, bien sea por drenaje de boca o de rejilla, a ver si eso es suficiente de acuerdo a los nuevos mapas de precipitación. Sí, sí. Hoy día las precipitaciones han variado mucho, se han incrementado y hay que revisar si la red de drenajes de que captan las aguas de lluvia son suficientes. Y no cometer el error de mezclar las aguas de lluvia con las cloacas. Pues son dos cosas muy distintas. Pues después te las devuelve por las posetas y los centropisos. Importante. Detallazo. El desvío de los ríos es algo que no se recomienda hacer. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, en El caso de desvío de ser los así. ríos es un caso que debe ser estudiado multidisciplinariamente y con mucha calma, sin apuros. Porque cuando creemos que está analizada los regímenes de lluvia y las cuencas hidrográficas, de pronto hay algo que no vimos y el río regresa a su cauce. Mucho se ve esto en los urbanismos, gente que de pronto procura desviar un río o construye una canal, luego la embaula, el canal no es que sea insuficiente, sino que se ha llenado de sedimentos, se ha llenado de corotos, de muebles, basura. Yo he tenido circunstancias de ver muchachos jóvenes botando una bolsa de basura en una tanquilla de aguas negras. Y si vi uno, hay varios. Sí. Entonces regresamos a la educación. ¿Qué otra pregunta? Bueno, yo creo que con eso, creo que por ahí no tenemos más preguntas. Vamos a dar un par de minutos. Hablen ahora o callen para siempre. Exacto. Si tienen preguntas, si hay algo por ahí flotando en su cerebro, este es el momento. Este es el momento. No,
realmente me gustó bastante y voy a poner bastante el enfoque para lograr clipear la respuesta del señor Antonio con lo de el concreto expandido perdón, lo del el poliestireno expandido, el anime expandido, porque realmente, o sea, se hizo viral eso y es como que, ¡ah! Mira cómo es esto, qué bola, vale, cómo está esto, y uno queda como que, coño, pero que volvemos a lo de la La educación, importancia de eso también es justamente, verga. Le hemos dicho eso como 500 veces hoy, pero la educación, sí, muchachos, volvemos a la eso. educación. Hay que Mira, aquí saber y de lo que uno no pregunta sabe, uno tiene que Bor- preguntar. Borde Cruz o Cruz de Borde pregunta que si el triángulo de vida ha sido desmentido. Bueno, mira, el triángulo de vida no creo que haya sido desincorporado, ¿no? Qué Este, pasa con los marcos de puerta? Claro, como que los marcos de pasa las puertas mucho, realmente, ¿cómo? pasan muchas cosas buenas bajo el Ok, marco de una puerta. Es un muy buen refugio, así como meterse bajo una cama. Nosotros hemos visto en el edificio El Obelisco, en Altamira, que se desplomó totalmente, eh, la cama, el box con sus patas, había un espacio abajo, que si alguien hubiera estado cerca, bien ha podido haberse refugiado y salir de allí perfectamente. O sea, el ah, estar bajo una mesa, el meterse bajo una cama, cómprense una buena cama para los que vivan en zonas de riesgo, una cama que tenga un buen box, porque sí les va a soportar un buen golpe, porque el colchón lo va a mitigar y es un lugar para ocultarse. Y es uno sí, de los primeros lugares que los rescatistas buscan. bien, Y, y cuando la estructura está bien de una vivienda, una edificación bien conformada, se producen esos triángulos, esas cámaras de aire que albergan a varias personas prácticamente en cada apartamento y es una garantía de sobrevivencia. sí, mi abuela en Cabudare, ahí bueno, que Cabudare no es muy lejos de Yaracuy, que se sintió fuertísimo el terremoto, pues mi abuela dijo que se quedó hasta que no se detuvo completamente, ya solo se quedó debajo del marco de la puerta. Así que bueno, ya sabemos que hizo bien, eso Sí, no está obsoleto. Respondiendo a la pregunta de Borco, no, no está obsoleto. no está Ahora, obsoleto. también debemos en favor de la ingeniería y de la construcción reconocer que este terremoto fue muy superior a los anteriores. En términos de escala, que uno dice que el de 7,5 fue 10 veces más fuerte que el de Caracas en el año 67, que fue de 6,5 aproximadamente. Hay autores que dicen que fue más, pero pareciera que 6,5 es una buena respuesta. Eso en términos de escala es 10 veces mayor porque la base es logarítmica. Pero en términos de energía no es 10 veces. En términos de energía es como 32 veces más. Wow. Uh -huh. No, yo vi una foto, no verifiqué la información en ninguna fuente, pero vi como una foto diciendo que la energía que se liberó en este terremoto fue el equivalente a no sé cuántas bombas nucleares. Obviamente que esto no tiene nada que ver con lo que afectaría la radiación de un montón de bombas nucleares, porque eso destruiría el mundo, pero pues eso sumado a que el epicentro del terremoto estuvo a solo 10 kilómetros de profundidad bajo el suelo, que es Quito Sí, fue muy superficial. para la cantidad de energía que fue, además, o sea, encima lo superficial que fue un montón de energía. Esto también explica No, un es que poco, pues. cuando es superficial, a esa profundidad, con esa magnitud, es peligroso, porque rápidamente se propaga superficialmente, que es por la superficie donde en la realidad se conduce un terremoto, se va por la superficie, a escasos metros de profundidad. Ahí está. Sí, luego hay unos terremotos muy profundos y ellos básicamente replican de otras maneras, ¿no? Pero bueno, no vienen al tema y ojalá no pasen por estos lados nunca, ¿no? A Usted, ningún usted, país. nos, usted nos pudiese aclarar también esto que dicen de lo del riesgo del tsunami, porque dicen lo del tsunami, tsunami, tsunami,
Coño, tsunami es como una palabra pues asiática, pues japonesa, de por Bueno, allá, mira, de algo que puede pasar por allá. Eso nosotros es. tenemos, en estas Ajá. jornadas de salvamento, tuvimos un tsunami que era muy bueno, que es un perro. Creo que era Ese es el mejor Ese es tsunami el del border mejor mundo. collie. tsunami, claro. Sí, Una un border maravilla el collie. perro. El perro salvó a centenares. No sé si aquí en Caracas, en La Guaira centenares, pero de por vida creo que pasa de 500. Sí, Ese es mi héroe, sí, sí, el sí. border collie. Pero bueno, ah, agradeciendo el esfuerzo de este noble animal, el tsunami de agua necesita una condición, que es que la placa tectónica se haya hundido abruptamente, como cuando se te cae, quedan 15 minutos, se fractura una gran placa a nivel del fondo marino y esa agua se desplaza en pocos segundos y produce una ola. Esa ola en la escala, porque esa placa no es del tamaño no tiene 100 metros cuadrados, esas son placas de miles de hectáreas Sí. que se fracturan y caen, y otras que suben. Entonces el oleaje que produce es muy alto, tan alto que te puede rebasar una ciudad, como hemos visto en esas películas exageradas, Sí, sí. que no son tan exageradas en teoría, ¿no? No, no, El caso nuestro, sí, poniéndome en el caso ahí. nuestro, Sí, disculpe, ¿no? este, Aarón, Sí, en la placa del Caribe no hay antecedentes de placas, de subplacas que se hayan fracturado. O sea, él no va a ocurrir eso, porque son placas que se comportan más bien, que su comportamiento es lo que llamamos subducción. Una se mete por debajo de otra. No es que ella se vaya a romper y se va para abajo. No, no, no. Se va a ok. otro piso, no es así. Eh, Lo otro es que, aunque en el Atlántico pudieran ocurrir la formación de las Antillas mayores y menores, representan una barrera muy importante y eso va a atenuar, va a diluir esas ondas, ¿no? Y en el caso de Japón y la costa de Indonesia, no tienen esas barreras naturales. Y Ok. sí, lamentablemente, un tsunami le pasa por encima a un puerto, a un poblado que esté en la costa. Sí, sí, el del 2004, investigando también ¿Mm? sobre, bueno, sobre desastres naturales, el tsunami del 2004 fue una locura, creo que todavía sigue siendo el desastre Sí, natural que más gente se mira, llevó y dejó damnificada. sí, aquí hay un muchacho travieso que pregunta, ¿qué hizo que Chile sea un lugar con muchos sismos, pero no ocurren accidentes? Educación, capacitación, un buen sistema normativo que se cumple, una ingeniería de primer orden y respetar las leyes. Ese mismo caso que ven en Chile también ocurrió en el último terremoto de Turquía, que fue hace pocos años, hace como unos 4 años. En Turquía el, 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 los daños vinieron de punta a punta y de lado a lado. Pero hubo un municipio cercano al Mar Negro, creo que se llama Erzón, E-R-Z, no, Ersen o Ersin, por ahí, no, yo no sé hablar turco. En ese municipio había hay un alcalde, ojalá todavía esté, que el señor exigía el cumplimiento de las normas de construcción al pie de la letra. Entonces los vicios por mala praxis eran cero. Y él se ufanó de mostrar que en su municipio no hubo muertes. Hubo derrumbe, pero el derrumbe fue a posterior. O sea, hubo daños que permitieron que los ocupantes salieran de la edificación, porque en el caso de Turquía, al igual que nosotros, los movimientos telúricos, que fueron como 5, fueron muy fuertes. Los nuestros nada más fueron 2. Y él se jactó de decir, en mi municipio no hubo muertes. Wow, Y el muchacho cumplió. muy bueno, Así muy que bueno. ya entiendes un poco por qué señalaba yo al principio que es necesario la intervención de los municipios a través de las figuras que había, que eran los ingenieros municipales, que eran personas, unos doctores en el ejercicio
unos jueces implacables en la ejecución, en que se cumplan las normas y que en la realidad se ejecuten. Y yo creo que hay que regresar a eso. En otros países evolucionados y desarrollados, eso sucede de esa forma. Creo que se llama Ercín, ese poblado, ese municipio. Ahí no hubo muertos. Hubo casas perdidas, edificios que se desplomaron al día siguiente, pero que ya la gente había salido. ¿Qué más? Bueno, a eso es Sí. a lo que se tiene que apuntar. Correcto. Bueno, jóvenes. Yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Señor Antonio, una vez más, muchísimas gracias de parte mía y de toda la comunidad del RUB. Sí, la verdad que palabras Ok. sobran. Muchas gracias por hacer tiempo hoy, por enseñarnos, por conversar un rato con nosotros, por la labor que usted está haciendo en este momento por allá por Caracas con su voluntariado. Y bueno, encuentre en este espacio siempre un espacio lleno de admiradores de usted, de su trabajo y de su línea de pensamiento. Pues yo la verdad que muy contento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo espero poder seguir desempeñándome como a lo que me he dedicado los últimos años y ser un buen ejemplo de la ingeniería, pues. Y les agradezco a ustedes la oportunidad. Estoy a sus órdenes, dispuesto para atender cualquier otra conversación que tengan en el ámbito de la ingeniería. No desmayen ni mermen su esfuerzo por mantener la comunidad venezolana, la comunidad hispanoparlante, unida. Es así, Muchísimas es así. Muchísimas gracias. Muy inspirador y muy educativa la conversación, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Pero tengo una excelente noche y bueno, mándele un abrazo a todos los venezolanos afectados que pueda, de para que bueno, nosotros desde acá de la distancia no podemos hacer más que demostrar que nos importa, que no tengan duda de que a la gente de afuera y todos los venezolanos que estamos en el extranjero estamos sumamente, pues, más allá del luto, queremos también aportar lo que podamos para que el país salga adelante. Así que Sí. Bueno, gracias a todos. Buenas Le noches. mandamos Entiendo que un ya para saludo. ustedes es una hora más. sí, sí, Y a seguir trabajando y a seguir triunfando. Es así, es Así así. es. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Antonio. Lo vamos dejando Gracias a entonces por ustedes. acá. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego.